Ey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy... ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Amiguitas, amiguitos, amistades, bienvenidos sean a una nueva edición de Historias de Ultratumbísima con Sailor Fag, la serie donde leo sus anécdotas y relatos más escabrosos, aterradores, terroríficos que les han pasado a ustedes o a alguien que conozcan. Ya saben que esta serie se hace una vez al mes, entonces si ustedes tienen algo que contar, siempre están a tiempo de mandarlo al correo que aparece ahora en pantalla. Cosas del Sailor, sailor@gmail.com. Pero bueno, amigas, sin hacerla mucho de emoción, vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar Historias de Ultratumbísima con Sailor Fag. Relato de mi abuela. Después de mucho tiempo de pensarlo, decidí mandarte la historia más fuerte que le ha pasado a mi abuela. Al parecer, ella es muy sensible a estas cosas porque tiene varias historias relacionadas con lo paranormal. La contaré en primera persona. Estaba en un hospital privado aquí en Guadalajara, ya que a mi hermana le habían hecho una cirugía de emergencia porque se había provocado un aborto. Ingirió muchas pastillas y ese fue el motivo de su hospitalización. Se puso al borde de la muerte porque perdió muchísima sangre, pero afortunadamente logró salir. Después de la cirugía, que fue por la mañana, me tocó quedarme hasta la noche para cuidarla. A ella le dieron la habitación que estaba hasta el final de un pasillo muy largo. Era el último cuarto. Ella estaba descansando en su cama y mientras a mí me daba sueño, me senté afuera del cuarto donde había unas sillas a leer una revista. Yo veía de vez en cuando el largo del pasillo, pero estaba más entretenida hojeando la revista. Comencé a sentirme muy inquieta, así que volteaba a ver el pasillo, que estaba completamente solo, buscando una respuesta a lo que sentía, pero de repente me invadió una sensación tan angustiante que no podía prestarle atención a la revista y cada vez crecía más que ya no podía ni estar sentada. No sé si era miedo, pero yo empecé a sentir algo que jamás había sentido. No sabía si era desesperación o angustia, pero más bien era un miedo que me estaba consumiendo. Me sorprendí muchísimo cuando mi hermana me dice, casi llorando desde su cama, que tenía mucho miedo y ahí sentí que me quería morir. Me levanté y entré a la habitación. Al instante empecé a sentir la presencia de algo o alguien. Traté de tranquilizar a mi hermana, aunque yo estaba muriendo de miedo con ella, de manera que ella no sospechara y se asustara más. Abrí las puertas de un pequeño closet que estaba enfrente de la cama y de igual forma revisé el baño que estaba a un costado, porque yo seguía sintiendo esa presencia. Para esto, mi hermana estaba pálida, llorando y repitiendo que tenía mucho miedo, cuando de repente volteo a verla y me dice, hermana, siento que me estoy elevando. Estaba temblando de miedo igual que yo. Entonces me acerco a la cama y extiendo mis brazos sobre ella para decirle que estaba ahí en la cama y que no se estaba elevando. Tranquilízate, no pasa nada, estás aquí conmigo, yo le dije. Y en ese momento las dos empezamos a percibir un olor putrefacto. No me explico qué era, porque no había manera de que entrara ese tipo de aroma. Era un olor horrible, ni siquiera sabría describirlo. Y justo cuando las dos estábamos comentando eso del olor, la puerta del baño, que estaba semiabierta, se azotó como si una corriente de aire muy fuerte la hubiera cerrado, siendo que en el baño no había ventanas. Mi hermana empezó a sollozar muy asustada y yo lo único que podía decirle era que nos pusiéramos a rezar. Empezamos a rezar un Padre Nuestro y así como de repente me llegó ese miedo tan horrible, me empecé a sentir muy tranquila. El olor se empezó a ir. Aunque mi hermana seguía llorando, yo le decía que no dejara de rezar y poco a poco las dos nos empezamos a calmar. Cuando volteé a ver a mi hermana, vi que su semblante ya reflejaba tranquilidad y pronto cambiamos de tema dejando de lado lo que había ocurrido. Pasó el tiempo y nos quedamos dormidas sin que nada volviera a pasar. Esta experiencia es algo que jamás se me olvidará.
No sé cuál fue la razón por la que vivimos eso, pero fue una vivencia muy fuerte, muy espantosa, que nunca podré olvidar. De esto ya han pasado casi 40 años y yo sigo recordando todo muy vívidamente. Esta historia mi abuela la cuenta aún muy nerviosa porque dice que lo que más la asustó fue el olor. Mi tía también lo recuerda, aunque ella dice que algunas cosas no sabía si en realidad pasaron porque estaba muy débil y dice que tal vez estaba alucinando. En fin, eso sería todo. Muchas gracias por compartir este relato a tu abuela. Les mando un saludote y a mí así. Yo siento que igual eso del olor sería lo que más me hubiera espantado, porque de los pocos conocimientos que tengo de lo paranormal, solo sé que cuando empieza a haber como un olor putrefacto, significa que no sería nada bueno. Muchas gracias y sigamos. Cuidado con lo que compras. Esta historia me ocurrió a mí, pero el protagonista realmente es mi hermano menor, Jesús. Mi familia es católica, por lo que siempre he vivido rodeado de estatuas y cuadros. Donde quiera que vaya, no falta un cuadro de la Virgen María o del Niño Jesús. Siempre he tenido una buena relación con mi hermano, porque aunque sea menor es solo por un año, entonces nos entendemos bastante bien. Cuando yo tenía 14 y él 13, vinimos a visitar a mis abuelos a su casa como todas las vacaciones. Un día yo estaba en la sala jugando con mi abuela y mi hermano, cuando pasó una vendedora ambulante gritando muñecas, juguetes con materiales reciclados. De donde soy es muy común que pasen vendedores en carretas ofreciendo sus productos. De hecho, la mayoría de cosas las compramos así, como alimentos, etc. Salimos ya que mi abuela se ofreció a comprarnos un juguete a cada uno. Yo escogí una muñeca de cabello rosa con sonrisa y mi hermano un peluche de dinosaurio. Los primeros días estuvo todo bien. En ese tiempo aún no teníamos habitaciones separadas, por lo que yo dormía con mi abuela y mi hermano con mi madre. Mi abuela no es de dormir mucho, por lo que una madrugada me desperté con sed y palpé la cama en la oscuridad. No sentí nada, así que me senté un momento en el borde. Abuelita, pregunté susurrando para mí, y cuando iba a levantarme, sentí como algo suave y frío me sujetaba la mano, seguido de un shh, vuélvete a dormir. No sé cómo explicar el miedo que sentí en ese momento y me levanté corriendo de la cama. Mala mía, fue ya que al estar tan asustado tropecé con mis propias zapatillas y terminé golpeándome la cabeza contra el buró. Mi abuela entró corriendo por el ruido y prendió las luces. Yo no dejaba de llorar y susurrar cosas que claramente no se entendían. Cuando le conté lo que había pasado, ya más calmado, no me creyó y me dijo que había sido un sueño probablemente. Me entristecí porque sentí que me estaba tachando de mentiroso, pero en fin, los siguientes días fueron aún peores. Mi abuela seguía despertándose de madrugada cuando aún todo seguía oscuro. Se caían los cuadros de las paredes, las lámparas parpadeaban y recuerdo bien el día en el que el crucifijo que estaba clavado a la pared se despegó estrellándose contra el piso. Me metí debajo de las sábanas tratando de no llorar y apretando los ojos, pero cuando los abrí estaba ahí la maldita muñeca. Mi mente hizo clic al instante y entendí, porque antes de que ese estúpido trapo llegara a mi vida, todo había estado tan bien. La tomé con rabia y la tiré por la ventana que da al patio. Respiré hondo y salí del cuarto a lavarme la cara. Cuando por fin pensé que todo iba a terminar, ahí estaba de nuevo, intacta sobre mi cama. Estaba asustada y me temblaba todo el cuerpo, pero más que eso tenía rabia. La agarré de la cabeza y la abrí. Al abrirla salió un olor asqueroso. Era como si hubiera un animal muerto dentro. Lo tiré solo al camión de la basura. Sentí que todo se solucionaría. Pero entonces hablé con mi hermano y mi madre, quienes me contaron lo que le había estado pasando a él. Era casi lo mismo que a mí, solo que mi hermano dormía abrazando al dinosaurio. Era como si hubiera una conexión entre el peluche y mi hermano. Claramente abrí el peluche y lo tiré también. Salió el mismo olor, con un líquido negro asqueroso. Ahora sí, todo debía de haber acabado, ¿no? Al parecer, mi hermano sí había creado una conexión con lo que sea que haya estado ahí dentro, y ese espíritu lo empezó a atormentar, al punto de tener heridas en sus bracitos y en las mejillas. Eran como arañazos. Mi hermano lloraba y en las noches no dormía. Podíamos ver sus ojeras. Poco a poco perdía más peso, casi no andaba, siempre estaba recostado en la cama, hablaba muy poco y mi hermano siempre ha sido muy hablador e inquieto. Yo a mi corta edad no sabía qué podría estarle pasando.
Mi madre llevó a mi hermano a distintos médicos, pero sus exámenes salían perfectos. Toda mi familia estaba desesperada. Mi familia es muy católica, por lo que no creen en la brujería y esas cosas. Cuando yo les decía que debía ser un demonio, me mandaban a callar y seguían en lo suyo, hasta que un día por fin lo llevaron a una iglesia. Mi hermano estaba en los huesos, pálido, sus ojos estaban perdidos, había dejado de hablar totalmente. El padre al verlo soltó un grito y corrió dentro, trayendo a otros 2 curas que también hacían las misas en esa iglesia. Se llevaron a mi hermano adentro y yo me quedé afuera con mi abuela. Lloré y me quedé dormido. Al despertar, ya estaba yo en casa. Todos estaban en la sala, mi hermano también. Pude verlo mejor. Corrió a darme un abrazo y me largué a llorar otra vez. No sabes el miedo que me dio verlo así. Los siguientes días estuvo tomando un líquido raro que casi no tenía color, pero poco a poco regresó el color a su rostro y volvió a hablar como siempre. Unos años después, tocamos el tema en una reunión familiar. Mi hermano nos contó que cuando le pasó todo eso, él sentía como si tuviera un pesar muy grande en el alma, una tristeza tan profunda que no se iba con nada. Era como si su vida se hubiera apagado y no tenía sentido seguir. Además, por las noches tenía muchas pesadillas. Una de ellas, que era recurrente, era que había un especial animal con patas de buitre y torso y rostro semi-humanoide que lo observaba en la oscuridad y le decía: Jesús, Jesús, ¿por qué no vienes a jugar, Jesús? Y si él iba, la criatura lo arañaba y lo golpeaba, lo tomaba entre sus garras y lo levantaba para después soltarlo. Pero si no iba, sentía como éste abría su boca y decía: se te están pudriendo las entrañas, y se reía. A lo que mi hermano sentía como los gusanos ahuecaban su piel y se lo comían vivo. Nos contó también que cada vez que caminaba sentía como si estuviera arrastrando cadenas tan pesadas que moverse le era muy difícil, así que prefería permanecer acostado. De solo recordarlo siento náuseas. Pensar que pude perder a mi hermano por unos estúpidos peluches me genera rabia. Desde que pasó eso, no ocupo ningún tipo de peluches ni almohadas en mi cama, solo es el colchón y las sábanas. Duermo con la luz prendida y tengo la mala costumbre de levantarme un par de veces por las noches a chequear a los que estén durmiendo cerca, mi hermano, mi mamá o mis abuelos, pero siempre debo hacerlo para sentirme seguro y volver a dormir. Esta fue mi historia. Saludos a Jesús y Andrés. Igual, es algo que se ha comentado, que hay que tener mucho cuidado con los objetos, pues, o de segunda, o reciclados, o lo que sea, porque nunca saben de quién fueron o qué pueden traer cargando. Pero bueno, me alegro que ya estén mejor y sigamos. Mi amiga Luisa. Te escribo desde Guadalajara. Todo comenzó cuando yo tenía unos 4 años. Nos mudamos a Tepic, Nayarit. Ahí vivíamos en un trailer park. Son lugares donde puedes vivir con tu casa rodante. Bueno, yo vivía con mis papás y 2 hermanos mayores. Desde que llegamos ahí, el ambiente era turbio, pero pues yo era una niña, así que yo no tomaba tanta importancia a eso. Me salía siempre a jugar sola, pues yo era la única niña que vivía ahí. La parte extraña comenzó un día que mis hermanos no me encontraban. Ellos normalmente me dejaban sin preocupación porque teníamos una niñera que se suponía que se encargaba de eso. Pero ese día mis padres estaban por llegar y no me encontraban por ningún lado, hasta que por fin aparecí y ellos me preguntaron dónde había estado, a lo que yo les respondí que estaba con mi nueva amiga Luisa, que vivía con su mamá en el pozo de agua que se encontraba ahí. Obvio, mis hermanos no me creyeron y lo olvidaron. Después mis papás lo notaban, pues yo les platicaba de Luisa, a lo que ellos creían que era una amiga imaginaria o algo por el estilo. Bueno, después nos cambiamos a una casa normal, no tan lejos de ese lugar. Mis papás creyeron que todo iba a parar, pero no fue así. Un día fuimos a la casa de unos amigos de mis padres y ya era tarde, a lo que yo me quedé dormida. Me metieron a un cuarto y ellos se pusieron a platicar todo acerca de mi amiga imaginaria Luisa, pues sus amigos creían en lo paranormal. Todo se puso de miedo cuando el otro día le comenté a mis papás que Luisa se había molestado mucho con ellos porque le habían hablado de ella a sus amigos.
Repito, yo estaba dormida dentro de un cuarto. Yo no había escuchado nada de su plática, así que ahí fue donde ellos sintieron que de verdad algo estaba raro. Normalmente yo me levantaba todas las noches diciendo que había tenido pesadillas y también que Luisa me veía desde la ventana. Mis papás acudieron a un templo para hacer que todo parara. Ellos fueron e hicieron una limpia a mi casa y creo que a mí. Y pues desde ahí no recuerdo nada de lo que pasó. Todo esto te lo puedo contar porque mis papás y mi familia que me rodea me lo han ido recordando. Mis hermanos me han dicho que hasta la dibujaba y era como mi mejor amiga. Ahora ya tengo 20 años y no me ha pasado nada desde entonces, así que creo que todo terminó bien, aunque sigo teniendo miedo de que algún día todo vuelva a suceder. Saludos a Juli, Sebas y Jessica. Gracias por compartir tu historia. Amigas, niños con amigos imaginarios. ¡Qué horror! ¿Ustedes de pequeños llegaron a tener amigos imaginarios, amigas? Yo, la verdad, no. Y si yo tuviera un chamaco y me dice que habla con sus amigos imaginarios así, siento que me daría miedo, la verdad. Pero bueno, sigamos. La bestia que me perseguía. Actualmente tengo 22 años y desde que era muy pequeña me llevaban a limpias o a la iglesia por todas las cosas que veía. Fue hasta los 8 o 9 años que me dijeron que tenía un don y que mi aura irradiaba una luz muy blanca, por lo que suelo atraer mucho a entes malos. A pesar de que a lo largo de mi vida he visto bastantes cosas feas, considero que esta es mi experiencia más fuerte y traumática que me ha tocado vivir. Cuando yo tenía aproximadamente 17 años, viví una etapa de quiebre en donde creí que perdería la cordura, que era pasar noches tras noches horribles. Todo empezó cuando una noche, por eso de las 3:40 de la madrugada, salí al baño. En cuanto salí del cuarto, me invadió un miedo increíble. Fui a hacer mis necesidades y cuando salí del baño me quedé ahí parada, porque era como si algo me dijera, voltea, voltea. Así que volteé a ver en dirección al pasillo de las escaleras y ahí vi unos ojos rojos, grandes y brillantes que me veían muy directamente. A pesar de que me estaba comiendo el miedo, decidí regresar a mi cuarto lo más tranquila posible e hice como si no hubiera visto nada. Días después volvió a suceder algo raro. Antes de seguir, necesito mencionar que en ese entonces yo y mi hermana dormíamos en la misma habitación. Una noche, cuando ya estaba a punto de dormir, escuché como si quisieran abrir la puerta de mi recámara con mucha insistencia, lo que hizo que abriera los ojos de golpe y me quedara callada esperando que alguien entrara. Pero al no pasar nada, una vez más estaba a punto de quedarme dormida. Comienzo a escuchar leves golpecitos, como si estuvieran tocando una puerta. Eran golpes muy leves, pero sabía que lo que sea que estaban tocando tenía que ser en mi cuarto. Ya se imaginarán lo que sentí cuando al poner mucha atención me di cuenta que el sonido provenía dentro de mi armario. Esa noche no pude dormir hasta que vi que comenzó a amanecer. Después de todos esos acontecimientos que venían pasando y que no me ayudaban pero para nada en mis problemas para dormir, estaba realmente contenta porque ya habían parado. No escuchaba, no veía y no sentía nada fuera de lo normal. Sabrán muy bien esa frase que dice, después de la calma viene la tormenta. Pero nunca imaginé que mi tormenta sería como sacada de una película de terror. Duré una semana, Sailor, una semana aguantando la peor experiencia paranormal de mi vida. Tengo que darles un breve contexto de cómo está posicionado mi cuarto. Este se encuentra en un segundo piso y da cara al patio. Fuera de mi cuarto hay unas escaleras en forma de caracol de fierro que dan para el patio del segundo piso y al lado de este está un árbol de limón bastante grande. Todo esto queda justo enfrente de la ventana de mi cuarto. Comenzó con una noche más o menos a las 12:30 am. Me encontraba leyendo desde mi celular mientras mi hermana yacía a mi lado durmiendo, cuando comencé a escuchar como alguien caminaba por mi patio. Era como si estuviese buscando algo, porque eso no paraba de caminar. Y por más que me dijera y me repitiera, tranquila Aislinn, solo son pasos, ese algo no me dejaba dormir, ya que el miedo que me causaba era demasiado. Esto sucedió como por unas 3 noches seguidas. Llegó la noche 4 y una vez más estaba esa cosa caminando por el patio,
pero a diferencia de otras noches, esta vez comenzó más temprano, por lo que mi tía y mis abuelos seguían despiertos. Yo solo lo escuchaba caminar y caminar, pero me di cuenta que su ruta cambió. Ya no solo daba vueltas y vueltas por el patio, ahora se había metido al garaje y podía escuchar perfectamente cómo se paseaba por los carros. Mi cuarto y el garaje quedan de extremo a extremo, pero era como si esa cosa tuviera unas botas muy pesadas que uno podía escuchar claramente cada paso que daba sin importar de dónde venía. De un momento a otro se paró, así que automáticamente pensé que ya había terminado por hoy, cuando de repente se escuchó un golpe súper fuerte, como si esa cosa se hubiera aventado hacia el zaguán de la casa. De verdad, fue un ruido súper fuerte que me hizo parar de la cama y asomarme por mi ventana. Pero no vi nada raro. Al día siguiente, cuando pregunté, mi tía me confirmó que sí estaba despierta, pero que ella no escuchó nada. Lo dejé pasar y pensé que seguramente ya estaba muy cansada y chance y todo me lo estaba imaginando. Pero se llegó la noche y la caminata nocturna en mi patio de esa cosa volvió a repetirse. Otra vez estaba ahí, dando vueltas y vueltas hasta que cambió su dirección. Pero lastimosamente, esta vez no se fue al garaje, sino que comenzó a subir las escaleras que mencioné antes. Yo estaba aterrorizada. Podía escuchar esos pasos increíblemente pesados subir escalón por escalón. Intenté despertar a mi hermana como ya antes había intentado, pero una vez más fracasé. Era como si esa cosa solo me quisiera despierta a mí. Pero eso no llegó hasta arriba, sino que se quedó a un poco más de la mitad de la escalera. Pasaron segundos que yo sentí como horas. Ni siquiera estaba respirando porque tenía miedo de qué iba a pasar. Cuando escuché como si esa cosa se hubiera aventado o hubiera aventado algo grande y pesado hacia el árbol. Escuché el golpe seco cuando cayó e incluso escuché las ramas del árbol rompiéndose. No pude evitarlo y grité. Desperté a mi hermana, a mis abuelos y a mi madre, quien fue a verme enseguida. Mi hermana intentaba tranquilizarme y no paraba de preguntarme qué estaba pasando, pero no podía hablar y no podía dejar de llorar. Una vez más calmada, les expliqué todo lo que escuché y les pedí que fuéramos a ver el árbol porque estaba más que segura que estaría roto. Todo estaba perfectamente normal. Esa noche, yo y mi hermana tuvimos que dormir con mi madre y yo me quedé dormida llorando. Era como si esa cosa estuviera jugando mentalmente conmigo, como si le divirtiera verme sufrir, tanto que se apiadó de mí y me dejó en paz por 3 días. Hubiera preferido no haber vivido nada de lo que sucedió esa noche. La última noche que eso volvió a suceder, ahora esa cosa decidió dar un paso más y presentarse. Eran más de la 1 de la mañana y recuerdo perfectamente cómo estaba lloviendo. Esa noche había tormenta, por lo cual el sonido de la lluvia, el viento y las ramas de los árboles era lo único que se podía escuchar. Era una noche tranquila, ya que son sonidos que personalmente me calman. Pero dejó de serlo cuando una vez más escuché que alguien o algo caminaba siguiendo la rutina de un par de noches antes y subiendo las escaleras muy lento. Era como si a esa cosa le divirtiera esperar en cada escalón para que a mí me diera más miedo. Automáticamente me cobijé y abracé a mi hermana lo más fuerte que pude, llegando al punto de que mi hermana se convirtiera en mi cobija. Sailor, sé que lo que te voy a contar va a sonar súper alucinante y sacado de una película. Juro que si esto no lo hubiera vivido en carne propia, hasta yo no lo creería, pero todo esto fue completamente real. Quiero aclarar que en ese entonces nosotras teníamos unas cortinas de color verde muy gruesas, por lo que era muy difícil que la luz y las sombras la sobrepasaran. Pero como les dije, esa noche había tormenta, por lo que cuando caía un rayo muy cerca, todo mi cuarto se iluminaba, dejando ver todas las sombras que había afuera. Esa cosa siguió subiendo hasta que por fin llegó al último escalón arriba, justo enfrente de mi ventana. No veía nada, pero sabía que eso estaba ahí y tenía la sensación de que podía verme. No pensé que todo iba a quedar ahí. Eso comenzó a tocar mi ventana. No paraba y cada vez lo hacía más fuerte. Te lo juro que creí que en cualquier momento la ventana se rompería de lo fuerte que la estaba golpeando.
Nunca dejó de tocar la ventana, ni siquiera cuando un rayo cayó cerca e iluminó todo a su alrededor, dejándome ver que era esa cosa fuera de mi cuarto. No podía creerlo y hasta el momento nunca he querido investigar de quién o de qué se trataba exactamente esa silueta. Era como una bestia enorme, sus cuernos no eran tan grandes, estaba lleno de pelaje como si fuera un animal y pude calcular que medía mínimo 2,5 metros. No lo podía creer y me tapé totalmente con las cobijas. Me puse a rezar las pocas oraciones que me sabía mientras lloraba y le pedía todo lo bueno en este mundo, que esa cosa se fuera y que no me hiciera daño. Me aferré a mi hermana, deseando que despertara y cubriéndola para que esa cosa solo me viera a mí y no a ella. No sé en qué momento me quedé dormida y tampoco sé si en algún momento paró de golpear la ventana. Cuando desperté, les conté a todos y una vez más bendijeron la casa. Siempre me pregunté si esos ojos rojos que vi en el pasillo de las escaleras estaban asociados con la bestia que vi en mi ventana y por qué me estaba aterrorizando a mí. Han pasado 5 años de este suceso y aún me sigue marcando horrible. Sí me han ocurrido cosas muy raras, pero nada tan fuerte como esto. Te quiero mucho, me has ayudado bastante cuando me siento mal. Muchas gracias, amiga. El amor es mutuo. Un saludote a Aislinn. Qué terror, pero me alegra que ya no hayas tenido que volver a pasar por algo tan fuerte como eso. Y dices que ni siquiera te interesó ponerte a investigar qué podía haber sido eso, amiga. Muchas veces así es mejor. Muchas veces vivir en la ignorancia es vivir mejor. Pero bueno, gracias por este relato y sigamos. Buscada por el diablo. Esta historia es de mi mamá. La familia de parte de mi mamá siempre ha estado metido en cosas de brujería y santos, sobre todo mi abuelo, que es su papá, que durante muchos años hacía trabajos de ese estilo y ya tenía fama de estar muy metido en esas cosas. Todo esto antes de que yo hubiera nacido. Mi mamá, por problemas familiares, huyó de su casa desde adolescente, por lo que a muy corta edad ya vivía con su novio. En este caso, el que es mi papá y su primer hija, mi hermana mayor, era una relación muy tóxica, por lo que mi mamá prácticamente estaba sola. No podía recurrir a su familia ni a mi papá cuando se trataba de problemas. Un día que a mi mamá se le dio por visitar a mi abuelo después de mucho tiempo de no verlo, mi abuelo y ella estaban platicando normal, pero en la charla mi abuelo sacó el tema de ofrecerle a mi mamá el poder de hacer trabajitos y, como ellos le dicen, pasarle la mesa, ya que mi abuelo había tenido un sueño en el que el diablo lo visitaba y le explicaba que mi mamá tenía el potencial para hacer cosas así y solo era cuestión de que se hiciera el trato. Mi mamá, espantada, lo rechazó y se fue de casa de mi abuelo casi jurando no volver a visitarlo. A los pocos días, mi mamá, estando en su casa, que aclaro, en un cuarto que estaba sin terminar de construir, comenzó a sentir los ojos muy pesados y a quedarse dormida. Se recostó en el cartón que tenía como cama junto con mi hermana mayor, que aún era una niña, y por fin se quedó dormida profundamente. No sé si llamarle sueño, pero mi mamá lo describe como que estaba en un lugar completamente oscuro. No había nada de luz, nada que la rodeara, solo oscuridad, y que en eso una bestia grande, con cuernos, roja, patas de cabra y cola larga, estaba parada frente a ella riéndose. Mi mamá, que aunque estaba muy asustada, sabía que era peor dejarse, le comenzó a preguntar con tono serio qué era lo que quería, a lo que podríamos decirle que era el diablo. Sonriente, le contestó que mi mamá era una persona con un gran poder espiritual y que lo único que debía hacer para poder sacarle provecho a eso era entregarse a él, a lo que mi mamá se negó y le pidió que la dejara en paz. El diablo, ya insistente, agarró entre sus brazos y apretó a mi mamá con una fuerza que mi mamá dice sentir como si le aplastaran los huesos. Pero de nuevo, mi mamá es una persona muy valiente, a lo que no dejaba de moverse tratando de librarse, y en gritos diciéndole que la dejara. Así un rato, hasta que mi mamá de alguna forma se despertó, sudando y gritando. Como mi papá estaba durmiendo al lado, intentó levantarlo explicándole las cosas, pero mi papá, medio dormido, solo le dio el avión. Al día siguiente de eso, mi mamá se sentía muy adolorida de los brazos,
por lo que no dudó en revisarse y tenía moretones muy marcados en donde el diablo la había agarrado para llevársela. De inmediato fue a mostrarla a mi papá con el fin de que le creyera y este puso cara de espanto, pero no hizo nada más. Mi mamá quiso visitar a mi abuelo para contarle lo que había pasado en la noche, pero ya estando cerca de llegar, prefirió no seguirse involucrando y mejor se regresó a su casa. Tiempo después, mi mamá se enteró de que mi abuelo había dejado todo lo de los trabajitos y sus cosas con las que hacían brujos, porque al parecer mi abuelo ya se encontraba tan dentro de esas cosas que en las noches gritaba dormido, lloraba o amanecía con rasguños y golpes en toda la espalda. Tuvieron que sacar todo lo que usaba para esas cuestiones y llegaron pastores a bendecir toda su casa y a él, a lo que mi abuelo decidió no volver a involucrarse en cosas así. Terminando de contarme esa anécdota, yo sentí el ambiente pesado en toda la casa. Fui al baño con mucho miedo y por alguna razón la casa se sentía más oscura de lo normal. Saliendo del baño, me fui corriendo a abrazar a mi mamá. Ella sabía que yo había quedado espantada, por lo que me tranquilizó y me explicó de que no debía de temer, mientras no hiciera cosas que no debía o deseara mal a otras personas porque se me podía devolver el triple. Con esa anécdota entendí el porqué de mi mamá tan obsesionada con no jugarle albergas con el diablo, ya que desde pequeñas nos enseñó a evitar cosas relacionadas a demonios o el diablo, no hacer bromas relacionadas a eso, no faltarle el respeto a los muertos, bueno, prácticamente cualquier cosa de esa índole. Saludos a Itzel y a Claudia. Muchas gracias por compartir este relato y síganme. Siento que lo mejor que pudo haber hecho tu mamá fue negarse ante esa aparición, pero bueno, sigamos. Posesión. No me animaba a escribirte, porque cada que me acuerdo y cuento la historia, me pasan cosas raras, pero bueno. Yo iba regresando del trabajo y ya era noche, más o menos las 9:30, y llegué a la casa de mi abuelo. Me abren la puerta mis dos primos menores y se me hizo raro porque los dos estaban riéndose mucho, bromeando con que se tendría que hacer una limpia o algo más fuerte. Entré a la casa y todos tenían cara de susto porque mi prima había llegado llorando sin control. Para contexto, sus hermanos y sus otros primos tenían una banda y ensayaban en una casa cerca en la cual antes se practicaba brujería. Bueno, pues mi prima junto a un amigo fueron por los instrumentos a la casa. Ella dice que había un cuadro de una señora en la sala y que ella estaba muy incómoda. El amigo salió de la casa porque estaba subiendo los instrumentos y en eso la luz comenzó a parpadear. Mi prima siente que alguien la estaba viendo, voltea y había alguien parada atrás de ella. Cuando la ve bien, se da cuenta de que era la señora de la foto. Se quedó paralizada y no dijo nada. Entonces pues se asustó mucho, pero no dice nada, así que terminaron de guardar las cosas. Se dirigen a la casa de mi abuelita. Mi abuelo intentó hablar con ella, pero mi prima se puso agresiva. Mis abuelos, como buena familia católica, tienen imágenes. Entonces llevan a mi prima a la habitación donde tenían a todos los santos. En ese entonces, mi abuelo tenía una imagen muy grande de Jesús, pero solo su cara, pues se les hizo gran idea que todas las mujeres hicieran un círculo ahí tratando de ayudar a mi prima. Lo más lógico era comenzar a orar y pedirle a Dios que le ayudara o diera paz, pues total, comenzaron a cantar y orar mientras mi prima estaba sentada frente a la imagen de Jesús. Ella comenzó a ponerse agresiva, a gritar, a retorcerse. No podía abrir los ojos porque decía que Jesús la lastimaba. Pues bueno, yo le llamo a una amiga que hacía brujería y me mandan por ella en la madrugada, pues ya eran casi las 12. Mi prima, más agresiva, ve a mi amiga y su mamá y se puso peor. Ellas llegaron con agua y muchas cosas para lo que sea que le harían a mi prima. Se la pasaron un rato orando y con la Biblia, leyendo versículos en específico. En el momento que le acercaban la Biblia, ella la aventó, así como el agua bendita que le dieron de tomar, comenzó a escupirla y retorcerse. Cuando le pedían que viera a Dios, decía que le quemaba los ojos. Decidimos darle pastillas para dormir, pero darle una cantidad fuerte para poder tranquilizarla. Después de un rato que le hizo efecto la pastilla, solo los ojos se le iban para atrás, y en eso baja el perro de la casa de mi abuela y ella llora al verlo.
Todos le preguntaban si se podía acordar de su propio nombre o del nombre del perro, pero ella no podía pronunciar palabra. Lo intentaba, pero no salía nada de su boca. Esa noche termina con eso, pero al llegar a mi casa todos estábamos en silencio sin entender qué había pasado y la verdad preferimos no tocar más el tema, pero todo se sintió raro por semanas. Hablando con mi tía tiempo después, nos dijo que mi prima tenía ratos raros y que nunca más pasó frente a la imagen de Jesús, pero también nos contó de que una de nuestras tías que hace limpias, días antes, le había dicho que debía hacer una limpia a toda su familia porque se acercaba el mal. Tiempo después, a una amiga de ella le pasó lo mismo de ver a esa señora, pero lo raro es que mi prima nunca mencionó nada de lo sucedido con nadie más que no estuvo ese día intentando ayudarla. Hay mucho trasfondo en esta historia, pero por hoy es todo. Dime si quieres que te contara más. Amiga, obviamente aquí siempre estamos esperando más historias, entonces si tienes el tiempo y quieres mandar más, aquí las estaremos esperando. Gracias por este relato y sigamos. La figura de la Virgen. Cuando era más pequeña, mi familia tenía la costumbre de ir todos los domingos a misa. En el pueblo en el que vivimos es un municipio pequeño de Guanajuato, en donde la religión es lo más importante para la gente. Pues bueno, mi familia no era la excepción, y desde que tengo memoria, todos los domingos íbamos mis papás, mi hermana y yo a la iglesia. Por lo regular, mi madre prefería ir a la primera misa de todos los domingos, la cual empezaba a las 6 de la mañana. A esa misa iba la gente mayor, era menos caótica en comparación a las otras misas que se hacían más tarde, por lo que incluso hasta el ambiente se sentía diferente. En este pueblo existe un convento de las hermanas Clarisas, las cuales se distinguen por su peculiar y tradicional vestimenta, además de vivir en el encierro. Sin embargo, en ese entonces, el único día que se les permitía tener contacto con el exterior eran los domingos en esa misa específicamente. Recuerdo que de pequeña me gustaba mucho ir para oírlas cantar, ya que ellas eran las encargadas de toda la música y coros de ese horario en particular. A mi mamá no le gustaba sentarse en las bancas que veían directamente al altar y prefería irse a unas que estaban a los costados, en específico las del lado izquierdo, en donde había una virgen cargando un bebé en brazos con la mirada triste. Siempre me provocó intriga ese detalle y una vez, mientras todos estaban cantando el salmo, yo me le quedé viendo fijamente a esa figura de la Virgen y fue entonces que me quedé helada. Por un momento, todos los cantos y rezos se hicieron distantes, lejanos, y la vi. La Virgen me estaba hablando. Sus ojos se posaron directamente sobre mí y movió la boca, como queriendo decir algo. Pero el ruido de los rezos y la música me hacían imposible escuchar lo que estaba diciendo. Me asusté, volteé a todos lados, intentando ver si alguien más había visto lo que acababa de pasar, pero todos estaban ajenos a ello. Nadie se había dado cuenta. Fue tal mi miedo y desesperación que mi mamá me preguntó si estaba bien y solo asentí con la cabeza mientras volvía a ver la figura de la Virgen. Ese día me sentí muy mal, sin apetito y aún sin poder creer lo que había visto. Días después se lo conté a mi mamá y me creyó, pero no le dio tanta importancia y seguimos yendo a misa como siempre. Sin embargo, yo ya no veía las cosas de la misma forma. El simple hecho de recordarlo me hacía dudar de mi cordura y le conté de esto a muy pocos amigos que de igual manera me creyeron. Con el paso de los años y la construcción de un templo mucho más nuevo, moderno y amplio, la iglesia viejita dejó de usarse como antes y las monjas ya no asisten a ninguna misa porque ahora sí cumplen estrictamente con su encierro. He oído que no soy la única a la que le ha pasado algo similar, pero te juro que las iglesias en general nunca me han dado buena vibra. Siempre que asisto a una con mucha gente o con el ambiente muy pesado, termino sintiéndome mal y hasta se me baja la presión. Y con respecto a la Virgen, nunca sabré qué fue lo que quiso decirme, pero tampoco quiero que se vuelva a repetir. Muchas gracias por este relato y sí, ojalá no se vuelva a repetir. Sigamos. Lo que veía mi hermana. Esta historia es de mi hermana mayor,
a la que vamos a llamar María. A diferencia de mi otra hermana mayor y yo, María sí llegó a experimentar lo que era tener una amiga imaginaria a muy temprana edad. Mi mamá cuenta que era en el tiempo donde vivían en unos departamentos que ya tenían algo de tiempo, que pertenecían a la familia cerca del centro de mi ciudad. Por aquellos tiempos, María tenía por ahí de 7 u 8 años y mi otra hermana, Rosa, 4 o 5. Yo todavía no nacía. A lo que cuentan empezó de poco a poco. Primero mi hermana mencionaba que veía una niña, pero al ser algo pequeña, mi mamá no le tomaba mucha atención y solo lo atribuía a su imaginación. La cosa fue cambiando cuando mi hermana empezó a tomar ciertas actitudes extrañas, como hablar o jugar sola, como si hubiera otra persona ahí presente que nadie más podía ver. Lo primero que se imagina uno es que se trata de una amiga imaginaria, algo común en niños entre ese rango de edad. Pero con mi hermana se sentía diferente. Mi mamá menciona que lo que llegó a preocuparla fue la vez que la dejó en el comedor comiendo en lo que iba a tender algo a la puerta, y al volver la encontró dando cucharadas de comida al aire, tan inmersa al punto de estar dejando caer la comida al suelo. Después de eso, se tomaron más en serio la situación y comenzaron a decirle que ya no jugara con su amiga. Mi hermana obedeció, pero según ella, eso hizo que la niña se hiciera más insistente y parecía más enojada. María no suele hablar de eso, pero las pocas veces que la he escuchado hablar al respecto, nos describe que esta niña fue cambiando de aspecto conforme el tiempo pasaba y mi hermana se negaba a jugar con ella. Sus uñas se volvieron más largas, su ropa más sucia y su piel tomando colores más fríos como azulados. Obviamente mi hermana empezó a tenerle miedo, al punto de no querer dormir, ni quedarse en alguna habitación del departamento sola, porque parecía verla en todos lados. Mi otra hermana Rosa agrega esto diciendo que aunque ella nunca vio nada, mi hermana María la despertaba para que la acompañara al baño en medio de la noche, porque le daba miedo que la niña estuviera ahí y la amenazara de nuevo. Así estuvo la situación por un tiempo, hasta que mi abuela llegó a decirle a mi hermana que cada vez que tuviera miedo o la viera, dijera los 3 santos nombres de Jesús, María y José, y que así la dejaría en paz. Dicho y hecho, la última vez que mi hermana vio a esta niña fue una vez que se despertó en medio de la noche y observó su silueta escondida detrás de la cortina de la ventana de su cuarto. Según ella, se tapó completamente con la sábana y dijo los nombres que mi abuela había dicho. Eso bastó para que dejara de verla y al poco tiempo se mudaron a otra casa, por lo que efectivamente nunca la volví a ver después de eso. Hace unos años, mi hermana Rosa y su expareja se mudaron a ese mismo departamento por diferentes razones, y debido a que la persona con la que estaba mi hermana en aquellos tiempos era muy miedosa, nunca le contó lo que pasó para que no sintiera miedo mientras vivían ahí. Mi hermana trabajaba hasta tarde, por lo que la persona esta se quedaba sola ahí por un buen tiempo y a voz suya, más de una vez, sintió que escuchaba como una niña hablando a lo lejos, que jugaban con una pelota que tenían en el patio y que incluso mientras estaba en la sala podía escuchar cómo brincaban sobre la cama. Al poco tiempo se mudaron. Estos departamentos han estado en la familia por un buen tiempo, pero no se tiene conocimiento de que alguna niña haya fallecido ahí o algo, por lo que no te sabría dar una explicación. También desconozco si están siendo habitados en este momento o si aún sigue pasando. Saludos desde Colima. Saludos hasta Colima. Muchas gracias por esta historia y sigamos. No nos dejan en paz. Tengo 26 años, vivo en el estado de Aguascalientes y hace aproximadamente año y medio yo estaba llegando de trabajar cuando me dice mi madre que le pregunte a mi sobrina lo que le dijo Julián. Yo, sacada de onda por no saber quién es, fui con mi sobrina a preguntarle. Ella me comenta que Julián, su amigo, le dijo dónde estaba el tesoro. Yo, incrédula por su comentario, le pregunto dónde estaba Julián en ese momento, a lo que ella me señala en una parte del piso de mi patio que él se encontraba ahí abajo, durmiendo al lado del tesoro porque lo estaba cuidando. Cabe destacar que mi casa es de una colonia antigua y generalmente se cuenta que en ese tipo de casa las personas escondían sus tesoros. Pasa el tiempo
y como a los 15 días mi sobrina le comenta a su mamá que Julián le dijo que el tesoro era para ella, pero quería algo a cambio. Mi sobrina asustada le dice a su mamá que ella no quiere el tesoro porque es malo. En ocasiones anteriores, un amigo mío que puede ver todo este tipo de cosas paranormales y que ha ido a mi casa, me ha comentado que él ha visto a un niño deambulando en mi casa de un lado para otro. Es un niño que porta vestimentas antiguas. Estas y más cosas han sucedido en mi casa. Tenemos la creencia de que hay duendes, porque hay muchas ocasiones donde se pierden cosas y le damos la vuelta a la casa para buscarlas, pero nunca aparecen. Y de repente aparecen en el lugar que menos esperamos. En otras ocasiones nos tiran cosas, se escuchan ruidos, se apagan las luces, mueven los objetos eléctricos, asustan a los niños pequeños. Me han llegado hasta jalar los pies cuando estoy dormida. Constantemente siento que se me sube el muerto. Estas y muchas más cosas suceden en mi casa. Mi mamá es muy religiosa y constantemente echa agua bendita por toda la casa y se llegan a calmar por un rato, pero de repente comienzan de nuevo a suceder todas estas cosas. Saludos, saludos para ti también, amiga. Y amiga, pues está bien que tu mamá eche agua bendita y así, pero pues tal vez lo que necesiten sea que un padre o algo así vaya a bendecir su casa. Pero bueno, sigamos. La criatura de dedos largos. Empiezo con la primera historia y la que creo que más trauma me causó. Es una historia que me pasó cuando era niña, cuando vivía en un pueblo alejado de la ciudad. Este sitio en específico ha sido el centro de mis encuentros paranormales más fuertes y frecuentes. Uno de esos, de los que más miedo me causan al día de hoy, fue cuando tenía tan solo 10 años. Aún dormía con mis padres en el mismo cuarto. Esto porque le tenía miedo a la oscuridad y a dormir sola. Un día me quedé hasta muy tarde en mi celular dibujando y viendo videos. No recuerdo exactamente la hora en la que pasó todo esto, pero eran probablemente más de la 1 de la mañana. Antes de seguir te tengo que explicar algo. El cuarto de mis padres quedaba al lado del baño, literalmente. Es decir, si caminabas fuera del cuarto, como 2 pasos al frente y mirabas a tu izquierda, te ibas a topar con este baño, que tiene una pared muy angosta que lo dividía de la habitación de mis papás. Otra cosa, el baño no tenía puertas, tenía de estas cortinas desplegables que suenan durísimo cuando las abres y cierras. Ponte pilas porque esto es importante. Aclarando esto, paso a comentar que ese día la puerta del cuarto estaba abierta debido a que se había dañado y sonaba muy fuerte al abrirlo, así que como verás, solo me hacía falta inclinar un poco mi cabeza por la entrada del cuarto para tener una vista del baño muy clara, el cual minutos antes había usado y lo había cerrado. Eso hizo ganarme una regañiza de mi mamá porque seguía despierta a esta hora, pero me hice la loca y seguí despierta haciendo lo mío. Al rato, noto que poco a poco empieza a haber mucha brisa en la casa, al punto que se sentía como si estuviera lloviendo muy fuerte, pero ese no era el caso. Aún para este momento no me hacía tanto ruido la brisa hasta que la empecé a sentir en toda mi cara, como si tuviera un ventilador al frente mío. En ese momento, cansada ya de tanto viento, me iba a poner la cobija encima, pero entonces sentí un impulso extraño de mirar hacia ese baño. No entendía por qué. Era como si algo me estuviera llamando silenciosamente desde esa dirección y entonces volteé. Cuando lo hice, mi cuerpo se paralizó al punto que mi celular cayó contra la cama porque mi agarre de un momento a otro se ablandó. De repente tenía sueño, me sentía drogada, como si mi cuerpo al instante entrara en parálisis y empezara a apagarse. Aún con eso, seguía viendo hacia el baño, pero no porque quería. Era como si alguien estuviera empujando por detrás de mi cabeza para que siguiera viendo. Estaba aterrada, quería moverme, ni siquiera tenía sueño. No comprendía qué le pasaba a mi cuerpo, porque jamás me había pasado una cosa de este tipo. Y antes de pensar en cómo podía moverme, noté algo que me asustó muchísimo. La cortina del baño estaba abierta, podía ver dentro del baño. Lo peor es que no había escuchado cuándo fue que se abrió. Me hubiera dado cuenta por el estruendoso sonido que hace al abrirse, como si esa cosa se hubiera percatado que había notado eso. Lentamente se fueron asomando unas manos, unas garras gigantes, blancas, al marco de la entrada.
eran tan grandes que sobrepasaban la pared que dividía las habitaciones una de otra. No sé cómo explicártelo, más o menos se parecía a esto. Al igual que en esa imagen, sus dedos eran huesudos y su piel blanca, súper pálida y transparente. Era tan así que se le veían las venas debajo de su piel, las cuales eran moradas y negras, como si estuvieran podridas. Si ya de por sí eso hubiera sido suficiente para espantarme, pues no, porque eso no iba a ser lo único que iba a ver. De inmediato que lo vi, en una tortuosa lentitud, se iba asomando el cuerpo y cabeza de esa cosa. Era tan enorme que mientras salía tuvo que inclinarse para sacar su cabeza con su cuerpo. Se le veían todos sus intestinos. Recuerdo que hasta se podía notar cómo sus pulmones se movían. Su cabeza era más pequeña que su torso y sus brazos más largos que todo su cuerpo. No sabía qué hacer. Empecé a llorar. Sentía mis lágrimas calientes bajar por mis mejillas porque no podía mover mi cuerpo. Estaba muy pesado y sabía que tenía que hacer algo antes de que esa cosa terminara de salir del baño. Entonces, tomando todas mis fuerzas, intenté voltearme, sintiendo cómo mi cuerpo temblaba y crujía al hacerlo. Estaba tratando de buscar el brazo de mi papá, que estaba en la cama de al lado, buscando ayuda, como si él fuera a ayudarme ante ese ser gigante y monstruoso. Me dolía, pero hice todos mis esfuerzos, sintiendo como si mis huesos se rompieran y se hacían añicos con tan solo intentar agarrar a mi papá. Lo pude sentir sin verlo. Pude sentir que esa cosa ya había salido del baño y como si jugara conmigo, de repente tuve control de mi cuerpo, pero supe que eso era para ver quién de los dos llegaba a cometer su objetivo primero, ya que en ese instante sentí como si pesas gigantes chocaran una tras otra a una velocidad inhumana hacia mí. Lo sabía, era esa cosa que estaba viendo si podía alcanzarme antes de tocar a mi papá. Sentí esa pequeña carrera tan rápido, pero también lenta, porque justo cuando tuve la sensación más horrorosa del mundo, al sentir esas garras jalándome el tobillo, como si me lo fuera a arrancar, fue que finalmente toqué el brazo de mi papá, como si hubiera despertado de un trance. Mi papá aparece frente a mí, preocupado. Estaba tan asustado como yo, pero era porque lo había agarrado tan fuerte que le había puesto la muñeca roja. Me estaba tocando el rostro y me preguntaba qué pasaba, qué ocurría, porque antes me había visto con los ojos en blanco, agarrándole insistentemente el brazo hasta que me sacudió. Yo estaba en shock, sintiendo mis mejillas mojadas por tanto llorar. Miré alrededor y no había nada. Ya era de madrugada y no hacía viento, todo lo contrario, hacía calor. Es como si todo lo que había vivido hubiera sido una horrible pesadilla, y la verdad, quería pensar en esto, hasta que empecé a darme cuenta de unas cosas en el transcurso del día. 1. Cuando desperté, me di cuenta que la cortina seguía abierta, cuando claramente la última vez que estaba despierta la cerré y me regañaron por el ruido que eso causó. De hecho, hablé con mi ama para confirmarlo y en efecto, ella sí recuerda que me había regañado. 2. Cuando desperté, parte de mi cuerpo estaba fuera de la cama, tenía una posición extraña, específicamente las piernas, y gran parte de mi cintura para abajo estaba fuera de la cama. Yo casi que ni me muevo al dormir, de hecho duermo súper tiesa y en la misma posición. Y 3. Las partes donde sentí que me había roto los huesos me dolían, específicamente donde pude sentir en esa pesadilla que se habían roto. Tanto así, mi ama tuvo que llevarme a chequear al médico para ver qué tenía. Hasta el día de hoy, no sé si lo que viví fue real o no. Solo sé que después de eso tuve experiencias muy raras y no pude empezar a dormir sola por las noches porque sentía que al apagar las luces algo me veía desde el techo en el momento que cerraba los ojos. Saludos a Ámbar y Daniela hasta Venezuela. Ay, amiga, gracias por compartir tu experiencia. A mí me dan mucho miedo esas historias donde dicen que ven o sienten como que algo que corre hacia ustedes. Porque, amigas, siento que usualmente cuando pasa algo así, ya sea en películas o cosas que le pasan a la gente, no sé, se les acerca algo lentamente y es como que si de por sí imaginarme que algo se acerque lentamente a mí, imagínense que un ente o lo que sea se vaya corriendo contra usted. Ay, no. Gracias y sigamos. Realidad alterna. Esta historia le pasó a mi madre, pero la contaré en primera persona. Yo soy pianista y cantante, y mi esposo ya fallecido era pianista y organista.
Nos dedicábamos a hacer conciertos en iglesias, museos y cualquier lugar donde nos pudiéramos presentar, tocando obras de autores de música clásica y barroca. Un día nos tocó ir a tocar al Museo del Carmen, que se encuentra en San Ángel, que anteriormente era un convento, construido alrededor de 1615. Es un lugar bastante viejo, con una vibra un poco rara, esa que cuando estás solo te sientes como si te miraran. Ahí nos íbamos a presentar. Era un pequeño auditorio, un día antes del Día de Muertos, porque nos íbamos a presentar justo el 1 de noviembre. Íbamos a tocar música oscura y también íbamos a proyectar una película en blanco y negro, la de Nosferatu. Mi esposo estaba practicando el piano en el auditorio y mientras yo me puse a husmear en los alrededores. Cabe recalcar que el lugar es muy grande. Me bajé unas escaleritas que tiene el escenario del auditorio. Había una puerta abierta y me sentí con mucha libertad de ver qué había. Juro que cuando me asomé había un jardín precioso y todo parecía recién renovado. Yo ya me había presentado en ese mismo auditorio y no me había fijado en las escaleras y mucho menos en el jardín. Me quedé ahí menos de 5 minutos observando, pero nunca toqué el suelo del jardín, algo que me decía que no pusiera un pie en él. Me subí para ver si mi marido ya había terminado de ensayar, porque me tocaba a mí practicar y ya no lo oía tocar. Cuando subí, mi esposo me preguntó que por qué había tardado tanto, pero aclaró que no tardé en bajar y subir. La obra que mi esposo estaba tocando era un poco larga y apenas había empezado cuando bajé. Luego me dijo que me había visto claramente llegar por la entrada del auditorio y después irme, lo cual se le hizo raro, pero no le dio importancia y tocó otra obra en lo que me aparecía. Le dije que yo solo había bajado y seguro se había confundido, pero me dijo que no y que juraba que era yo, pero tenía otra ropa. Al siguiente día, el día de la presentación, llegamos antes y ensayamos. Después, el que nos ayudaba con todo lo del evento me dijo que me podía cambiar abajo del escenario porque había unos como camerinos. Bajamos mis hijos, él y yo, pero cuando abrió la puerta no estaba el jardín que había visto ayer. Al contrario, era un pasillo con varios cuartos y estaba oscuro. Abrió un cuarto para que yo pudiera arreglarme, pero antes de que se fuera le pregunté sobre el jardín. Se le hizo raro y me dijo que nunca había estado en ningún jardín. Me saqué de onda, lo dejé pasar. A la hora de nuestra presentación había mucha gente, tanta que no cabían en el auditorio y tenían que estar parados. Fue todo un éxito, pero hasta la fecha no sé qué fue eso que pasó. No es una historia técnicamente de terror, pero sí paranormal. Hasta ahora no sabemos lo que pasó y ojalá alguien en los comentarios tal vez lo sepa. Saludos a Esther y a su mami Yaret. Gracias por compartir este relato y Siamea. Tal vez no sea algo muy escalofriante, pero suena paranormal y rarísimo. Realidad alterna, no sé, amigas, si alguien de ustedes que escuchó esta historia tiene alguna idea de qué tal vez pudo haber sido eso, déjenlo en los comentarios abajo. Pero bueno, sigamos. ¿Duendes gigantes? Esto pasó cuando yo era muy pequeña. Tendría unos 7 u 8 años y mi hermana unos 5 o 6. Mi casa es bastante grande, por lo que hay 2 cocinas frente a frente, la normal y la de humo. Lo único que las divide es el patio. La cocina de humo está en medio de 2 cuartos. Ese día estábamos abajo en la cocina de humo, mi abuela, mi hermana y yo, cuando de repente por la ventana vemos como alguien iba pasando del taller al almacén justo enfrente de nosotros. Mi hermana y yo nos miramos en shock y le comenzamos a gritar a mi abuela que no se dio cuenta de nada. Le dijimos lo que vimos, pero que eso no era algo normal porque no parecía humano, sino una criatura de mínimo 1,80, mitad blanco y mitad negro. Obviamente nunca nos creyeron. Un par de años después, mis primos más chicos fueron a quedarse en la casa con nosotros para hacer pijamada y volvió a verse uno de esos duendes, les llamamos. En ese momento yo estaba abajo con mi madre y mi hermano viendo una película. Uno de mis primos y mi hermana iban subiendo las escaleras y mi primo, el más chiquito, estaba arriba en el cuarto de mis abuelos viendo Godzilla, cuando de un momento a otro
El más pequeño comienza a gritar horrible, lo que hace que mi hermana y mi otro primo suban corriendo a verlo. No pasó ni 30 segundos cuando ellos ya estaban gritando y llorando. Subimos muy rápido mi madre y yo para ver qué pasaba y solo nos pudieron decir, hay alguien en la azotea. Obviamente, como somos dos mujeres valientes, subimos rápido a ver y no había nada. Mi abuelo revisó la casa por si alguien se hubiera podido meter y tampoco había nada. Una vez que los niños se pudieron tranquilizar, nos contaron exactamente qué fue lo que vieron. Mientras mi primo el pequeño veía su peli, se percató de la presencia de algo o alguien justo fuera del ventanal de mis abuelos. Nuevamente, era una criatura de más o menos un 80, pero con la diferencia de que este no era blanco y negro, sino completamente rojo, sin cara, y tenía el cabello color verde y en punta. Cuando gritó, lo primero que hizo fue salir del cuarto y se topó con su hermano y mi hermana que iban a verlo, pero no se dio cuenta que esa cosa lo había seguido y estaba parado justo enfrente de ellos tres, viéndolos detrás de la puerta de cristal. Ellos dicen que cuando mi madre y yo estábamos a punto de llegar a donde ellos, esa cosa salió corriendo y subió a la azotea. Obviamente yo les creí, por lo que mi hermana y yo ya habíamos visto en nuestra infancia. Llamaron a una chica con un don. Ella dijo que eran duendes que estaban ahí y jugaban con mi hermano, y que no nos preocupáramos porque no eran malos. Muchos años después, mis primos más pequeños, soy 8 años mayor que ellos, organizaron una pijamada en el que ahora es mi cuarto. Ya a altas horas de la noche y sin poder dormir, les dio por mirar hacia la azotea y se encontraron con un duende, pero con silueta de mujer, completamente roja, sin cara y con el cabello negro y largo que los miraba. No nos dijeron nada hasta el siguiente día, pero asumimos que era uno de los duendes gigantes que habíamos visto antes. Ya ha pasado bastante tiempo desde que alguien de mi familia ha visto uno. Siempre me quedé con la duda de si esas cosas eran realmente duendes, más que nada por el tamaño, ya que todos estamos acostumbrados a que los duendes son súper chiquitos, y si no eran duendes, entonces ¿qué eran? Ni idea de qué eran. Si alguien también en los comentarios tiene alguna idea de qué pudieron haber sido, por favor comenten abajo. Pero en general, qué espanto. Gracias por esta historia y sigamos. Tatuaje maldito. Soy tatuadora del estado de Zacatecas. Cabe recalcar que a mí nunca me había pasado nada paranormal y era muy escéptica. Incluso no le creía a mi hermana, que es muy susceptible a esas cosas. Bueno, desde que me cambié de casa a un depa, empezaron algunas cosas raras, ya que en ese depa se abrían y cerraban las puertas. Incluso se veía cómo giraban las perillas, pero yo decía que era el viento. Un día X me contactó un señor y me cotizó un tatuaje y todo bien. A mis clientes les mando mi número de cuenta para el anticipo y así, hasta que me empezó a insistir que le pasara mi dirección porque no fuera yo a estafarlo con su anticipo. Quería dejarlo en persona y bla bla. Le pasé la dirección y quedó de pasar al día siguiente. Todo ok, hasta que por la madrugada mi celular estaba suene y se me hizo raro. Contesté y era este mismo señor. Vi los mensajes y decían así más o menos: oye, se me olvidó decirte un pequeño detalle. Quiero mi cita de tatuaje a medianoche. Aparte, necesito que mañana me prestes tu tinta negra. La necesito consagrar. Y pues yo me quedé así de, obviamente es broma, ¿no? Pensé, pero seguí escribiendo, ¿será posible? Le dije obviamente que no podía hacer eso, que hay protocolos de higiene y que me manejaba bajo un horario. Él solo me decía, ándale, si tu miedo es que abra la tinta, no lo haré. Le dije que respetaba mucho sus creencias, pero que no era posible. Entonces me dijo, bueno, entonces dime dónde puedo comprar mi propia tinta. A lo que le dije que no lo tatuaría con otro material que no fuera el mío por seguridad. Entonces, después de tanto insistir, se molestó y solo me dijo, bueno, buscaré a alguien más que sí quiera hacerlo. Así quedaron las cosas. Nos reíamos cuando se lo contaba a mis amigos y otros se sacaban de onda. Recordé que le habían pasado mi dirección y dije, qué miedo,
pero aún con risa, pues me duró poco porque empezaba a escuchar otra vez ruidos. Tenía mucha ansiedad, aparecían animales muertos en mi entrada. No le tomé importancia ya que hay perros fuera, pensé que los acercaban. Después de un tiempo y de estar cansada de no poder progresar en mi trabajo, comencé a hacer contactos para salir a otros estados, salir a expos, a hacer más publicidad y así, ya que últimamente me iba muy mal, no tenía citas, las que tenía me cancelaban, se me enfermaba mi hija, mi gata y yo, me salían gastos imprevistos, etc. Cuando llegué a Guadalajara todo bien, me recibió un amigo que es tatuador, le diremos Jera. En el estudio, ahí mismo vive él y otro tatuador al cual llamaremos Miguel. Me dijo que él estaba fuera, que él estaría ahí por lo que se me ofreciera y Miguel regresaba después. Ese día todo estuvo bien. Salí a comer, a comprar unas cosas que me hacían falta y regresé al estudio. Ya por la noche me bañé y me acosté a ver tus videos. La verdad, me arrulla mucho tu voz, así que decidí irme a dormir. El estudio es una de esas casas grandes en zona fresa. El primer piso es cochera, cocino, estudio grande, donde hay varias estaciones de tatuadores y en la parte de atrás un jardín donde se la pasan dos gatitos que ahí viven. Bajo las escaleras el baño. En el segundo piso más estaciones de tatuadores y los dos cuartos de los chicos, el cuarto de lavado y un cuartito chico que usan de almacén, creo yo. El tercer piso, que es donde me quedo, es un cuarto con baño y una salida a la terraza. Para entrar a mi cuarto, se suben unas escaleras por el cuarto de lavado donde está muy oscuro. En mi cuarto hay una ventana frente a la cama y a un costado de esta un espejo de cuerpo completo. Total, me quedé dormida y después de un rato me despertó una sensación muy extraña. No me volteé hacia el espejo que está casi en una esquina y se me heló la sangre y me quedé paralizada. Pues en la esquina frente al espejo estaba una viejita con pijama blanca, de esas tipo blusón, con cabello muy largo, rizado y canoso cubriendo su cara. Solo permanecía ahí inmóvil, abajo no veía sus pies, pues estaba desvanecida entre la oscuridad. Abajo había un bote de basura y no lo movió. Yo no podía gritar, no podía llorar, no podía hacer nada. Cuando al fin me salió un pequeño y ahogado grito, vi cómo se desvaneció metiéndose al espejo. Al día siguiente le conté a Jera y Miguel llegó y me dijeron que le dejara abierto la noche para que los gatitos subieran conmigo, que si había algo ellos me cuidaban. Yo solo pensaba que había sido parálisis del sueño. Aún así, le dejé abierto porque tenía mucho miedo y los gatitos subieron toda la noche, se quedaron conmigo y nunca se movieron del lugar hasta el día siguiente. Esa noche dormí muy tranquila, sentí que todo era paz. Los días posteriores ya no volvieron a subir, pero ya no sentí nada raro. Al volver a Zacatecas, a mi depa, el segundo día por la noche estaba durmiendo con mi novio. En la noche me despertó algo que sentí que brincó a mis pies y pensé, es mi gata, ya que siempre suele dormirse ahí y no le tomé importancia hasta que empecé a sentir muy pesado. Me volví para estirar la cobija y regañar a mi gata, pero Sailor sentí horrible al ver dos largos brazos que salían de los pies de la cama con unas uñas extremadamente largas que intentaban agarrar mis piernas. Me paralicé otra vez, pero cuando una de estas me tomó por la pierna, sentí que apretó tan fuerte para jalarme. Me agarré de mi novio y el estirón lo despertó. Yo quería llorar y le conté, y me dijo que tal vez lo soñé y me calmó. Me dolía mucho la pierna. Al día siguiente se me acabó el gas y decidí ir a bañarme con mi mamá y sentí otra vez el terror al ver en mi pierna un morete exactamente donde esa cosa me había jalado. Mi vecina al día siguiente me contó que encontró sal en nuestro patio. El horror más feo fue contactarme tiempo después con mi amigo de Guadalajara y me contó que una clienta de él mientras la tatuaba vio como esta viejita que anteriormente vi en el cuarto de allá se paseaba por el estudio. Dijo que ella podía ver fallecidos y que ella estaba ahí cuidando la casa. Mi amigo Jera nunca le contó nada, ella sola se lo mencionó. Hay más cosas que agregar, pero siento que ya escribí una Biblia. Saludos a Charlis, Fátima y a Unonichan. Un saludo a todas, gracias por compartir tu relato y sigamos. El camión fantasma. Esta historia empieza cuando yo iba a la secundaria.
Como iba en la mañana y vivía un poco retirado de donde se encontraba mi secundaria, tenía que irme súper temprano cuando estaba completamente oscuro. Salí de mi casa normal un poco más temprano de lo habitual, pero dije, sabes que es mejor llegar temprano a llegar tarde. Entonces me despedí de mi mamá, me despedí de mi papá y me acompañaron a tomar el camión o taxi, lo que pasara primero. Entonces, ni a los 5 minutos pasó el camión, pero se veía desde esos camiones ya viejitos. No le tomé importancia, simplemente me subí. Al subirme, noté que todo el tiempo las luces estaban parpadeando o presentando un fallo. Le di mi pasaje al conductor. El señor no me respondió. Como soy muy educada, siempre saludo de buenos días o buenas tardes. Siguió sin responderme, lo cual no se me hiciera raro, porque a veces todos andamos modo gruñón a esas horas. Me siento, el transcurso va todo normal, hasta que hace una parada y alguien se sienta al lado de mí. Era una señora ya muy grande, que hasta le tuve que ayudar a sentarse porque ni se podía mover. Al ayudarla a sentar, la tomé del brazo y la noté súper fría. Entonces dije, bueno, es muy temprano, no se tapó bien. Hay personas que son súper frías y seguí con mi transcurso. No me dijo gracias, no me dijo nada ni me volteó a ver. Entonces yo estaba al lado de la ventana y la señora a mi lado. El transcurso normal, todo estaba muy oscuro y en un punto se apagaron completamente las luces del autobús y yo decidí cerrar mis ojos porque todavía me faltaba un buen trayecto para llegar a mi escuela. En eso me despierto porque escuché una persona susurrando mi nombre. Me desperté abruptamente, pero abro los ojos y todo está normal, excepto que la señora que estaba al lado mío estaba enfrente mío y como el asiento ese estaba volteado, me dejaba viendo la cara a cara. No sé qué fue, pero cuando la volteé a ver tenía una mirada muy fría, muy enojada. Me dio un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Entonces lo que hice fue mirar al frente. Yo aún seguía sintiendo la mirada tan pesada que tenía esta señora. Traté de ya no prestarle importancia, aunque su mirada la seguía sintiendo. Lo que me pareció curioso es que jamás iba haciendo paradas. La última parada que hizo fue con la señora. Entonces yo estaba de buenos muy temprano o quién sabe. Yo no le estaba dando tanta importancia hasta que se paró con el checador, que es la persona que luego le dice los horarios y así. Y él se me quedó viendo y me dijo, ¿a poco no hay nadie todavía tan temprano? Mi reacción fue de qué habla y el conductor me dijo, tú eres la única persona que está aquí. Para esto, el conductor se había bajado a comprar algo o a hacer del baño, ya no recuerdo bien. De repente el checador me dice, bájate ya. Yo la verdad súper confundida no sabía qué estaba pasando y nada más le dije, ¿por? Él rápido se subió al camión y me jaló el brazo. Yo la verdad no sabía qué estaba pasando. Estaba súper confundida y hasta pensé que me iban a secuestrar. Me bajé y el conductor se volvió a subir y arrancó el camión. Yo le eché pleito porque dije, no mames, voy a llegar tarde a mi escuela, cuando no era cierto, pero yo no me sentía segura ahí en medio del pueblo todo oscuro con el conductor que me acababa de bajar. Y entonces el checador me dice, es que ese número de camión acaba de tener un accidente el día anterior en esta misma ruta. Yo le dije, pues X, no quedó tan afectado el camión y pues el conductor es otro. Yo en mi negación claramente. Pero él me mostró unas fotos de su teléfono que el camión había sido pérdida total. Lo que más me dio miedo fue que en una de esas fotos se alcanza a ver la cara y sobre todo la mirada de la señora que se sentó a mi lado. En ese momento me puse a llorar porque no podía creer lo que había vivido. El señor me dijo, pues ¿qué pasó? Ya le empecé a contar todo de la señora. Entonces yo de mis lágrimas no me podía controlar que me desmayé. Cuando desperté, estaba rodeada de un buen de señoras del checador y había un buen de ruido porque le marcaron una ambulancia porque yo ya no tenía signos vitales. Tanto fue el shock para mí que todavía me cuesta irme en camión en las mañanas, sobre todo el que pasa por mi casa. Y también a partir de ahí, mis papás me empezaron a acompañar a dejarme hasta la secundaria, pero jamás olvidaré la cara de la señora y a veces siento que me sigue mirando. Saludos. Saludos a ti y a tu gatita Carlota. Muchas gracias por esta historia y sigamos. Trabajaron a mi abuela. Esta es una anécdota que le sucedió a mi abuelita, pongámosle Marta, que en paz descanse desde hace años. Para dar contexto,
Mi abuelita era una señora humilde que tenía su puesto de comida en el mercado y vendía muy bien, aunque no faltaban los días de poca clientela, pero gracias a Dios siempre alguien le compraba. La cosa es que había otro puesto de comida al frente del de mi abuelita y allí atendía una señora que odiaba a mi abuela por el obvio hecho de ser su competencia y porque mi abuelita Marta le ganaba a los clientes al atenderlos siempre de forma amable y atenta. A comparación de esa señora, pongámosle Irvina, la cual era grosera y envidiosa. Es verdad, y lo digo porque cuando a veces iba con mis primos a ayudar a mi abuela, veía a esa señora y pude comprobarlo. Un día en el que mi abuela fue a trabajar a su puesto como siempre, al llegar sintió que había pisado algo con el pie derecho. Esto es importante más adelante. Y cuando bajó la mirada, notó que en el piso había algo, como un pedazo de tierra húmeda que tenía unos bichitos oscuros. Mi abuela Marta pensó que era basura o desperdicio que se le había caído a alguien. Botó eso y siguió atendiendo con normalidad. A los 3 días de que mi abuela pisó esa cosa, comenzó a tener problemas en la planta del pie. Sentía que no podía caminar por calambres y entumecimiento en esa zona. Poco a poco, de forma rápida, el dolor estaba en toda su pierna derecha. Mis tías, preocupadas por el malestar de mi abuela y ver que no podía ir a trabajar aunque ella quisiese, la llevaron a un hospital para que le hagan exámenes y vieran qué cosa tenía, pero lamentablemente los análisis no decían nada y no se podía explicar la razón por la cual mi abuela presentaba esos síntomas. Una enfermera conocida de la familia que estaba en el hospital escuchó la historia de mi abuela y le sugirió que visitara un brujo de esos que son hábiles porque lo más seguro era que hubiera sido víctima de un trabajo si la medicina no daba una respuesta. Mis tías y abuelita accedieron porque mientras más días pasaban, el dolor para mi abuela era peor y su pierna comenzó a tener manchas rojas. Mi abuelo y abuela decidieron ir los dos juntos a su tierra natal, donde había un brujo que ayudó a un pariente hace años y emprendieron el viaje. Mi abuelo cuenta que luego de buscar hospedaje se pusieron a caminar para encontrar al brujo y mi abuelita no podía caminar bien, por lo que mi abuelito la ayudaba. La cosa es que llegaron hasta el brujo y éste los atendió. Preguntó por los síntomas de Marta y también el tiempo que llevaba con eso. Mi abuela le contestó las preguntas y el brujo comenzó a decir cosas como: tú tienes un negocio en el que te va bien, una persona te tiene envidia porque tu negocio es próspero. Esa misma persona te hizo un trabajo para verte en cama y que no pudieras trabajar. Mi abuelita estaba sorprendida porque nunca le dijo nada de eso al brujo y este prosiguió a relatar de qué forma había sido el trabajo y quién había sido. Te dejaron el trabajo en tu negocio y lo pisaste con la pierna en la que estás mal. La persona que lo hizo es una mujer a la cual empezó a describir y pudo saber que se refería a Irvina. Mi abuela estaba atónita porque no esperaba que alguien le hubiera hecho eso y el brujo le ofreció regresar su sufrimiento a Irvina de peor forma, pero mi abuelita, como toda abuela religiosa que se respeta, se negó y solo le dijo que quería recuperarse. Cuenta que el brujo le dijo que si hubiera llegado días después habría perdido la pierna e incluso su vida. Luego comenzó a elaborar una crema y se la aplicó en la pierna. Le dijo que la crema era suficiente, que no se preocupara y que evitara tocar cosas de dudosa procedencia, porque si volvía a ser trabajada ya no se podría recuperar. Mis abuelos agradecieron al brujo y se despidieron. Dice mi abuelo que cuando estaban caminando para tomar un auto que los llevara al lugar donde estaban hospedados, mi abuela notó que las manchas rojas desaparecieron y el dolor en su pierna también. Fue tan rápida la recuperación que parecía que no hubiera tenido nada. Luego, estando mejor, volvió a trabajar, siendo precavida, y lo último que recuerda sobre Irvina es que dejó de trabajar en su puesto, pero nunca le deseó el mal. Ahora, recordando esa anécdota, me alegra saber que mi abuela, a pesar de todo, sobrevivió y pudo estar muchos años más con nosotros. Pues gracias por compartir este relato de tu abuelita. Y sigamos. Mi compañera de trabajo. Escribo para compartir esta historia que no es mía, sino de la esposa de un familiar. Voy a contarlo en primera persona. Hace muchos años llevaba una vida bastante normal, hasta que empecé a tener muchas pesadillas casi todas las noches, lo cual no me dejaba descansar bien.
Le comenté a una compañera de trabajo y ella me dijo que podía ayudarme porque sus padres eran santeros y podían darme alguna protección, dato importante. Pero pasó el tiempo y nunca me dio ni dijo nada acerca de eso. Mis pesadillas se transformaron en cosas más fuertes, como ver o escuchar cosas. Una noche estaba durmiendo, pero algo me despertó. Empezó a moverse la cama y yo tenía muchísimo miedo. Luego vi como un Cristo que tenía colgado en una pared se había volteado, quedando invertido. Mi mamá, que hasta ahora no me había creído mucho, empezó a asustarse tanto como yo. Otra noche estaba medio dormida. Cuando abrí mis ojos un poco, pude ver a mi mamá al lado de mi cama, mirando por la ventana, a la cual yo le daba la espalda por la posición de la cama, y le pregunté, ¿qué miras? A lo que ella me respondió, nada. Luego volví a preguntar, ¿puedo dormir contigo hoy? Es que tengo mucho miedo, pero como respuesta obtuve un no, y en eso mi madre salió corriendo de la habitación hacia el pasillo. Yo estaba en shock. Mi madre nunca me hubiera respondido de esa manera y se hubiera ido así. Escuché mi nombre desde la habitación de mi madre y preguntaba si estaba todo bien, a lo que yo salí corriendo a preguntarle si había estado en mi habitación y ella me respondió que no, que había escuchado algo y por eso me preguntó si estaba bien. Ya se había vuelto algo real para nosotras, así que le comenté a mi novio desde entonces y él me llevó con una bruja, la cual me consultó y me dijo que me habían hecho un trabajo para que me fuera mal en mi relación. Al ver que no había hecho efecto, me trabajaron con algo más fuerte, algo que me dejara de a poco sin ánimos ni vida. La señora también me dijo que la persona que estaba detrás de esto era una mujer con cabello de color vibrante, a la cual yo le daba la espalda. Adivina, pues mi compañera de trabajo tenía el cabello color rojo y vibrante y yo trabajaba en un cubículo de espaldas a ella. La señora me dio instrucciones para yo llevarlas a cabo, cambiar mi cama de posición, poner vasos de agua debajo de ella en la noche, sal en las esquinas de la casa, rezos, estampitas de un santo específico en cada puerta y ventana, todo por un periodo de tiempo. Me di cuenta de que poco a poco todo esto fue limpiando mi ambiente. La sal cuando la barría era gris, el vaso de agua amanecía con algo negro y así. Te preguntarás, ¿por qué tu compañera hizo eso? Porque tenía envidia de la relación que tenía con mi novio, porque supuestamente su novio la maltrataba mucho y se sentía mal al ver lo bien que nos llevábamos nosotros. Supuestamente, cuando empezaron a trabajarme no resultó, porque no le di la fuerza al no creer en eso, pero cuando le dije a mi compañera lo de las pesadillas, supo que lo estaba haciendo bien. Al final, la bruja que me atendió me dijo que no me preocupara, porque esta mujer la iban a cambiar en no mucho tiempo y dicho y hecho, a las semanas la cambiaron de área. Muchas gracias por este relato. Andamos terminando el video de hoy con relatos de brujería, pero bueno, gracias. Y queda un relato más en esta noche. Veamos. Aquello que nos perseguía. Pues bueno, acababa de salir de mi trabajo. Yo soy enfermera y estoy en los turnos de la tarde, por lo que salgo muy noche del hospital. Me fui a mi parada para esperar el micro. Por la hora ya casi no pasan las rutas y las que pasan son de las últimas, por lo que van muy llenas, pero no me queda de otra. Cuando me subí estaba llenísimo y apenas si podía moverme entre tanta gente. Ya después de un buen tramo de recorrido, se bajaron varias personas y yo pude tomar asiento. En un punto del camino, nos paró una patrulla y se subió un oficial a la unidad. En cuanto el oficial entró, el chofer del micro cerró las puertas y arrancó lo más rápido que pudo, hasta que unas cuantas calles después nos cerraron el paso de la calle unas 5 patrullas. Empezaron a subir los demás oficiales y a los pasajeros se nos ordenó que bajáramos. Cuando bajamos, los oficiales nos preguntaron si estábamos bien, que si nos habían lastimado o nos habían hecho algo. Todos respondieron que no, bien sacados de onda. El caso es que después nos dijeron que alguien había activado el botón de pánico de la unidad y ese fue el chofer. Nos comentó que había visto a alguien de aspecto extraño y por la hora temió que asaltara la unidad, pero cuando el chofer vio a todos los pasajeros, notó que no estaba el tipo raro que había visto. Al parecer, se le había escapado a los policías y como ya no estaba, nos dejaron volver a subir al micro. Pero lo feo comienza cuando el chofer se detuvo en una parada para alzar más gente
y nota que alguien viene corriendo detrás de la unidad a toda velocidad. No pareciera ser que lo que venía corriendo fuera humano, debido a la rapidez descomunal a la que iba. El chofer rápidamente cerró las puertas y aceleró al punto de que en una curva casi nos volteamos. En ese punto todos estábamos asustados, y más cuando el chofer empezó a gritar: «Es él, él estaba sentado hasta atrás, es él». A las personas que les tocaba bajarse, el chofer les decía: «Te voy a bajar y corres, porque ahí viene, no sé si está armado». Te juro que en todo el camino, lo que fuera que viniera tras nosotros, iba corriendo a la par del camión. Yo estaba pálida, sentía que iba a desmayarme del miedo. Cuando no faltaba mucho para que llegara a mi casa, lo habíamos perdido. Me bajé lo más rápido que pude y empecé a correr. Mientras corría, alcanzaba a oír a lo lejos gritos de lo que nos perseguía. Se reía y gritaba de una forma horrible. No sé ni siquiera cómo llegué a casa. No sentía las piernas y estaba a punto de colapsar. Cuando llegué y mi familia vio el estado en el que estaba, rápidamente intentaron ayudarme y pasaron unas horas hasta que pude hablar sobre lo que pasó. ¿Se fijan, amigas? Yo antes de esto que había mencionado de que qué miedo, de que las cosas así paranormales que corren o lo que sea, que te persigan, y esta historia, y aparte que sí lo vieran todo el mundo. Pero bueno, amigas, con este terrorífico relato terminamos la edición de Historias Zombísima de la noche de hoy. Espero se hayan entretenido mucho escuchándome, tanto como yo me entretuve leyéndoles. Recuerden que si ustedes tienen una historia que quisieran compartir a esta serie, siempre están a tiempo de mandarla al correo que aparece ahora en pantalla. Pero bueno, amigas, sin más, me despido. No olviden, por favor, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Espero que tengan un bonito día, una bonita vida y unas buenas noches, amigas. Esperemos que nada las persiga corriendo pronto. Ay, no, qué miedo. Bueno, bye.